Muy buen día para todos. Mi nombre es Juan David Morales Pérez. En esta ocasión vengo a presentarles el trabajo de grado que realicé llamado Tendencias en Investigación relacionadas con los efectos psicológicos presentados en la población colombiana tras la cuarentena en el periodo 2021. Es una revisión documental. De antemano les ofrezco disculpas por no utilizar una herramienta más amigable para el tema de la grabación, debido a que Meet no me ha permitido realizar la grabación con presentación en PowerPoint para mostrar. Dicho esto, entonces comentarles que el planteamiento del problema se enmarcó en tres puntos específicos. Uno fue el encierro o el tema del aislamiento social, la cuarentena como tal, o pues, los nombres derivados que en otros países se le ha dado para este caso, cuarentena o aislamiento social. El otro, en relación a los efectos desencadenantes que se han conocido a nivel histórico, que si bien han sido pocos, pues se pueden contar con algunos antecedentes donde podemos conocer que hay efectos que a raíz de temas epidémicos o endémicos o pandémicos surgen ciertas problemáticas de corte psicológico. Y otro punto es en relación al rol de la psicología y del psicólogo en este ambiente o en este fenómeno eh, pandémico. La pregunta problema es: ¿qué efectos psicológicos han sido tendencia de investigación en relación con la población colombiana tras la cuarentena en el periodo 2021? El objetivo general es explorar esas tendencias de investigación relacionadas con esos efectos que ya hemos comentado en el país, aquí en Colombia, durante ese periodo en cuestión, a partir de una revisión de artículos investigativos encontrados en bases de datos de compilación de publicaciones o de divulgación científica, a fin de visibilizar ese papel de la psicología y del psicólogo en el abordaje de estos efectos resultantes. A nivel específico, lo que se quiso fue identificar a través de esa revisión cuáles son esos efectos que se derivan de tiempos de pandemia, ¿sí? Esa revisión se realizó en bases de datos como Dialnet Plus, EBS, Coinbase, Emerald, JSTOR, ProQuest, ResearchGate, Sage Journal, Cielo, Science Direct, Scopus y Springer Link. Como otro punto, se quiso identificar el papel de la psicología y del psicólogo en el abordaje de estos efectos psicológicos identificados como tendencia en ese periodo. Y, por último, analizar esos diferentes efectos que han sido tendencia de investigación en ese periodo, utilizando la declaración Prisma. Como marco teórico, eh, se sacaron 4 pilares específicos, uno relacionado con el coronavirus y con la COVID, en donde se explica un poco a nivel biológico la estructura, los componentes, etc. Otro en relación a las políticas de atención integral en salud que desde el país se han desprendido, bien sea a raíz del fenómeno o a nivel de antecedente, y que se han utilizado como herramienta para abordar la problemática al interior del país. Otro ha sido en relación a los efectos psicológicos. Ya hemos mencionado que como antecedentes se han podido conocer algunos. En este sentido se habla puntualmente del tema del miedo, de la ansiedad, del estrés postraumático y del insomnio. Por último, el papel de la psicología y del psicólogo desde un tema o desde un marco más bien teórico. La metodología que se utilizó en este trabajo fue la declaración Prisma, la cual se basa en evidencia, o más bien en elementos de evidencia que tienen como finalidad informar mediante revisiones sistemáticas o de metaanálisis una problemática en específico. El foco principal de esta declaración es el informe de esas revisiones que evalúan efectos de las intervenciones, y también se puede utilizar como base para informar revisiones sistemáticas con objetivos distintos a la evaluación de intervenciones. ¿Qué resultados se obtuvo en este ejercicio? Que efectivamente
las dinámicas en torno a la COVID-19 generan unos efectos que implican la aparición de ansiedad, efectivamente, de estrés y de problemas para conciliar el sueño. Esos efectos se suelen detonar a partir del miedo que produce el contagio y también de la posibilidad de adquirirlo y de enfermar a sus seres queridos o a las personas con las cuales se habita. En ese sentido, también aparece como detonante de la aparición de ese miedo el tema del consumo de la información relativa a la COVID-19, bien sea en noticias, en historias, en publicaciones, etc. Otro fenómeno que aparece puntualmente en los trabajadores en el área de la salud es el tema del estigma de discriminación por parte de la comunidad en general, por el mero hecho de participar en el ejercicio del cuidado a personas con la enfermedad o simplemente por el mero hecho de trabajar en un hospital. Hay unas conclusiones que se han tenido en cuenta en estos artículos revisados, y es que efectivamente el miedo se presenta mayormente a partir de imaginarios proyectados desde la posibilidad latente que tienen no solo con la interacción con personas que tienen la enfermedad, sino con la información que se consume en los medios de comunicación. Ya en relación a la población general, aparecen estos efectos psicosomáticos que se traducen principalmente en el estrés, ansiedad, dificultades para conciliar el sueño. Esos efectos, aunque en menor medida, según resultados obtenidos en las investigaciones, aparecen a niveles lo suficientemente altos como para necesitar de la intervención de profesionales en psicología a fin de disminuir la sintomatología y evitar un perjuicio mayor. Desde otro punto de vista, como otras conclusiones importantes que se han podido vislumbrar ya desde el ejercicio propio enmarcado en el trabajo, es que se encontró muy poca calidad en los artículos de investigación encontrados. ¿Sí? Esto puede explicarse desde un afán por efectuar esas publicaciones relacionadas con los efectos psicológicos derivados de la pandemia, por razón de ser un tema en tendencia. Se ha visto la necesidad también de visibilizar estos ejercicios un poco más acuciosos que permitan replicarlos nuevamente, bien sea en otras ciudades o en otros países, ya que la poca calidad no permite una réplica rigurosa de este tipo de ejercicios. En relación a los artículos de investigación encontrados en el país, se ha hallado que muy poco ejercicio riguroso se suscitó, por lo menos en ese periodo en el que se trabajó, y por tanto, pues sí es notoria la necesidad de que se promueva el ejercicio investigativo, se hace desde las universidades, desde el mismo gobierno, desde el Estado, para que se pueda un poco sacar de ese esquema flexible o de tendiente a simplificar una noticia o una investigación desde el argot reflexivo o meramente desde necesidad de simplemente comentar un fenómeno. No es más. Por lo pronto espero que haya sido de su agrado. De nuevo disculpen el tema de la utilización de esta herramienta sin presentación visible para ustedes, pero espero que haya sido un poco comprensible el ejercicio y que haya sido pues, de su agrado. Muchísimas gracias y hasta pronto.